periodistas que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Un nuevo viernes que nos encontramos en Radio Caput por la radio para hacer diseño universal y con la idea de reflexionar, de contar, de compartir, de disfrutar también esto de la radio, esto que nos apasiona tanto, nos gusta, y siempre con todo el agradecimiento para toda la gente que hace Radio Caput, para Juan Martín Ramos Padilla, para Jorge Pardes, para Martín Loza, y por supuesto para todo el equipo, para Lucas Loza también. Y nosotros venimos cada viernes aquí con la idea de hacer un aporte desde este programa que se llama Diseño Universal con mi hermano, con Fabián Galarraga. Yo soy Fernando Galarraga y nos gusta hablar un poco de todos los temas pensando en cómo la discapacidad como fenómeno social atraviesa todas las problemáticas, poniendo el ojo, dijo el ciego, también en aquellos otros temas que hoy preocupan a la gente y mucho, ya en la cuenta regresiva de las próximas elecciones legislativas de medio término, y por supuesto también teniendo la posibilidad de charlar y de conocer a los protagonistas, a las protagonistas. Y después de 2 semanas pensaba cuando venía para la radio hace un rato, tendríamos que haber convocado, a un especialista en violencia de género, a un criminalista, tendríamos que haber convocado a un economista, a un experto en política internacional, a un experto o una experta en materia del conflicto allá en Oriente Medio, pero también tendríamos que hablar del dólar, de la situación bancaria. Tendríamos que volver a hablar con los referentes, con las referentes que en este momento están protagonizando una toma pacífica de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde el interventor se vio obligado a pedirle a todo el personal que abandone sus puestos de trabajo, porque claro, la atención no es algo que esté entre sus prioridades. La posibilidad de brindar respuestas es algo que no entra en el esquema de trabajo de mucha gente que hoy está en el gobierno.
Y bueno, la lista de expertos o expertas que tendremos que haber convocado para el programa de hoy para entender la realidad, por dónde pasa, por dónde la están pensando los que tienen la capacidad de tomar decisiones importantes y que nosotros tratamos de analizar y de comprender. Podríamos haber hecho un cónclave aquí, también de periodistas, porque hemos descubierto que hay gente que está en los medios que también puede hacer periodismo, como nos sorprendieron algunos hombres de los medios en esta semana. Y sin embargo elegimos traer a un militante peronista, elegimos traer a un compañero, a una gente de esas que se la juega y que se la jugó a lo largo de su vida, y después vamos a charlar con él. Pero en el Día de la Lealtad decidimos reafirmar nuestra identidad peronista, nuestra vocación por la movilidad social, por la igualdad de oportunidades, por la construcción de una Argentina de la producción y el trabajo, que piense en sus personas, en sus habitantes, en todos los pueblos que hacen a esta Argentina, que valore la diversidad. Y bueno, entonces, celebrando este 17 de octubre, este Día de la Lealtad, porque son 80 años de memoria, 80 años de pelear y de resistir, son 80 años de este enamoramiento que tiene gran parte del pueblo argentino con la figura del general Perón, pero también con muchos hombres y mujeres que lo dieron todo por esas ideas y por pensar un país para todas y todos, pensar una Argentina que nos contenga a todas y todos. Y nosotros soñamos además, porque nos gusta soñar, con el diseño universal, con que esa Argentina para todas y todas sea pensada también para incluir a todas las minorías, sin dejar a nadie afuera y sin dejar a nadie atrás, como está pasando hoy, lamentablemente. Una nena, 2 años y medio, muerte cerebral en el hospital Ricardo Gutiérrez, el hospital de niños aquí en la ciudad de Buenos Aires, abandonada por quienes tendrían que dar respuestas. Y su familia, muy humilde, muy carenciada, sigue esperando un llamado, sigue esperando que alguien les pueda acercar algo de dignidad y de cariño en este momento tan duro que están atravesando esos padres, porque acaban de perder a su hija con discapacidad de 2 años y medio, esperando solo que el respirador se apague, esperando solo que ese gran dolor que ya están atravesando sea inmenso e infinito. Y sin embargo, muchas y muchos, quienes tienen que actuar, quienes tienen que tomar decisiones, siguen mirando para otro lado. Siguen pensando en que en esta habitación durmió Churchill o el general de Gaulle, que el presidente Trump entendió que era una elección de medio término y no que era la reelección, y que ahora los pesos valen y nos los compran hasta los yanquis. Esta es la Argentina que estamos atravesando, sintiendo, latiendo. Mucha gente la está sufriendo y nosotros queremos alumbrar y alentar la esperanza todos los días. Lo hacemos los viernes desde la radio, pero sabemos cuánta gente hay en cada rincón de esta patria dolida que alienta y construye la esperanza, que camina y transita desde la esperanza pensando en soluciones, pensando en una construcción amplia, política, social, que pueda revertir este camino desastroso que está destruyendo el país. Y nos gusta, a pesar de todo esto, entusiasmarnos e ilusionarnos. Así que yo me voy a callar y le voy a dar la bienvenida a mi hermano, a Fabián, allí en Entre Ríos. Es Entre Ríos perpleja por el femicida uruguayo que utilizó nuestra provincia como base de operaciones para sus macabros crímenes. Así que, Fabián, vos nos contarás cómo está repercutiendo también eso allá, pero primero el abrazo enorme en el Día de la Lealtad peronista, compañero. Abrazo grande para ustedes, ¿cómo me están escuchando primero? Se te escucha bien, alto y claro. Y después, bueno, por supuesto, 17 de octubre, yo pensaba en, como siempre, ¿no? Los poetas que
que nos eximen de definir con las palabras nuestras este tiempo que vos tan bien has descrito. Y pensaba en aquel que dijo: y largo a rodar la bola que algún día de parar tiene el gaucho que aguantar, hasta que lo tape el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, o hasta que un día el paisano termine con este infierno y haciendo suyo el gobierno con solo una ley se rija. ¿Es para todos la cobija o es para todos el invierno? Es eso lo que está pasando ahora mismo en la Andes, el paisano haciendo suyo el gobierno, en este caso prestadores, prestadoras, personas con discapacidad, familiares, que no pueden creer la reacción de un gobierno que ya no tiene calificativo, porque excede, como siempre lo decimos, lo ideológico, lo político, y ya tiene que ver con gente que tiene un disfrute haciendo el mal. No hay otra manera porque el nivel de provocación, el nivel de daño, de desprecio, de descalificación a los otros, además de ser tramposos y antidemocráticos, porque debieron haber aceptado que no tuvieron el número en el Congreso para sostener el salvaje veto del presidente. Entonces tienen que cumplir la ley, muchachos. Si no eran ustedes los que decían dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Tienen que cumplir la ley y dejen de andar buscando excusas y de andar explicando lo que no pueden explicar, así como no pueden explicar el 3%, como no lo pueden explicar a Esper en su relación con el narcotráfico y todos los otros que van apareciendo en este tiempo, así como no pueden explicar las muertes del fentanilo, como no pueden explicar las estafas de Libra y tantas otras cosas, el tema de los alimentos de Petovelo, y podríamos seguir porque la lista es interminable. Bueno, lo que tienen que hacer ahora es cumplir con la ley. Es eso solamente lo que le está demandando la gente. Y claro, ¿qué no vamos a estar mirando el dólar? ¿Qué no va a estar inquieto el mercado? Esa intelequia, ese ser abstracto, pero que al mismo tiempo es tan determinante. Si saben que es un gobierno que se cae a pedazos, que se está manteniendo porque tenemos un ministro de Economía que hoy es el procurador del Tesoro de los Estados Unidos, que ya tampoco le creen, ya han dejado de creerle a Caputo y a Milei, pero ya no le creen al BCN, no sé cómo se llama, el sátrapa que habla desde los Estados Unidos. Y bueno, claro, es la antinomia de siempre, Brader o Perón. Es lo que nos tenemos que preguntar una vez más en este 17 de octubre. Así que ojalá que sea un 17 de octubre de esperanza, de conmemoración, pero de mucha lucha también, de lucha, de militancia, de planteos profundos y de una decisión absoluta, además, de no aflojar y de no dejarnos avasallar por este grupo de personas que hoy gobierna la Argentina, que ha llegado por la vía democrática, pero que en su accionar toma por asalto las instituciones, porque en verdad desprecian la democracia. No solamente desprecian la democracia, les encantaría no ser argentinos. ¿Cuándo ustedes escucharon al presidente hablar del orgullo de ser argentino? ¿Cuándo escucharon ustedes al presidente hablar de la palabra educación, de la palabra solidaridad, hablar de la salud, hablar de... ¿Cuándo habló el presidente de ser felices? Nunca. Porque, claro, en la génesis hay otra cosa, hay otro sentido. Bueno, aquí estamos. Feliz 17 de octubre a pesar de todo y por sobre todas las cosas, que sea con mucha lucha. Nosotros poniéndonos en marcha y preparándonos para todo lo que viene como promesas periodísticas. Lo que vos mencionabas brevemente, nosotros venimos de... Acordate que 2 semanas es una eternidad para nosotros. Sí, nos quedó muy largo el periodo. En el no contacto, porque vos estás hablando del fulano, amigo de Márquez y de Laje, el de Varones Unidos, que entró por Entre Ríos y que fue por Concordia y después lo terminaron deteniendo en Gualeguaychú, que perpetró el femicidio en Córdoba y se cree que el crimen al remisero también. Pero antes tuvimos
el femicidio en Mansilla, ahí el departamento Tala, como yendo para Gualeguay, ¿verdad? Ese es otro caso más que habla de en qué estado de cosas estamos, y uno señala la provincia de Entre Ríos como una parte. Cuando hicimos en las redes alguna mención a esa en estos días, no falta un imbécil que dice, bueno, pero Lucio Dupuy, tiene que ver una cosa con la otra, como si se tratara de una competencia de una competencia de muertes. Sí. Bueno, pero en ese estado de cosas vivimos también. Ya vamos a profundizar eso, pero hablando del enojo de la gente y que se va trasladando lentamente a los referentes. Fíjate vos, Fabián, cómo se ve enojado Mirta en su momento, que ha planteado desde su mesa muchas cosas importantes en este tiempo, y se enojó con la presentación del presidente en el Movistar Arena. ¿A quién no le enojó, no? Pero bueno, además de que maltrató la música, ¿no? Sí, no, bueno, todo. Eso, imperdonable. Pero fíjate lo que dice Mirta. Perdón que lo interrumpa. ¿Le parece bien que haya cantado ahí en el arena? A mí no me gustó. Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón. Perdón que lo interrumpa. ¿Le parece bien que haya cantado ahí en el arena? A mí no me gustó. Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón. Patético. Yo la verdad que en principio me pareció bastante feo, pero después entendí que... ¿Qué entendió? Entendí a ver, no es que me gustó, pero entendí lo siguiente. A mí me parece que Milei necesitaba recuperar... Es que salió a cantar allí. No, pero recuperar la idea de que él es diferente que los demás, que es un outsider. Lo que pasa es que ya no es más diferente, pero sigue conservando esa idea de que sus votantes más jóvenes le pedían eso. Mi voluntad sigue siendo la misma, mi pasión sigue siendo la misma. Lo que pasa es que para los que estamos sufriendo ver eso es terrible. No, es probable. Yo creo que de todos modos, a mí me parece más importante lo que haga después de ese acto. O sea, ese acto es un poco como los actos que hacía Cristina en los patios de La Palmera. Era autocelebrarse, pero después tiene que hacer una campaña para los moderados, que no son los que festejan. Después tiene que cumplir las leyes. Si después de cantar dice, dale, vamos a cumplir con la ley de discapacidad, vamos a refinanciar las deudas con ARCA, nosotros yo creo logramos más o menos, que el presidente tiene que conectar con lo que le pasa a la gente. Uno no llega a un cargo tan importante para darse un gusto, para sentirse bien, o para viajar en un avión privado, para hacer un festival de rock. Esas cosas a mí no es que me gustan. Yo entiendo que el personaje tiene que cultivar el personaje era para ganar la elección. Ahora es presidente de la República Argentina. En una provincia que la agricultura es muy importante. Se quedaron con las retenciones. Y bueno, la mesa siempre variada, siempre diversa, pero vale la pena escuchar. No, pero viste que no alcanza el tiempo para abordar el abanico de problemas, porque al lado que mire es un problema y una irracionalidad de este gobierno, por fuera de las canciones, y que por otro lado podríamos preguntarnos cuál es el costo que ha tenido todo eso, pero aún así, para el lado que mires, es un problemón. Me decía ayer, y cierro con esto, un amigo presidente de la Cámara del Software de la región, a razón de 3 o 4 empresas por día están cerrando hoy en Argentina. Y bueno, y el debate en el oficialismo es si el Colorado se pela o no se pela. Te propongo disfrutar de esta milonguita que hace alusión en el Día de la Lealtad, a una de nuestras grandes, a la que seguimos siendo leales y amando. Y esta es una propuesta artística en homenaje a ella. Estoy mirando la tele, se me estrujó el corazón, parece que la morocha va a salir por el balcón. Son los mismos los de siempre, los que cantan con fervor, tienen la sangre caliente como la mano de Dios. Sin embargo, alguna gente estaba muy enojada si la morocha bailaba asomándose al balcón.
decían que estaba muerta, que había que jubilarla, la tuerta justicia nuestra, que aprenda a mirar la plaza. Y no olviden la lección de un pueblo que resucita, lleva el legado de Evita y del general Perón, de la patria sublevada y aquel hermoso balcón que hoy está en Constitución con nuestra Cristina amada. La poesía de nuestro invitado, autor de esta Milonga del Balcón, para ella. Dijera Feynman, la prisionera de San José 1111. Tenemos aquí con nosotros en Radio Caput, en el Día de la Lealtad, a un amigo, un compañero, Alejandro Alonso, al que nos da enorme gusto recibir y con el que queremos charlar de lealtad, de militancia, de todo lo que les tocó atravesar a él y a sus compañeros en momentos duros de la Argentina, y también un poco de cómo ve hoy él desde su situación de militante de tantos años en relación al peronismo y en relación a lo que pasa con los jóvenes, lo que se dice tanto de los jóvenes, ¿no? Porque a veces cuando escucho hablar de los jóvenes me hace acordar a lo que pasa con las personas con discapacidad, que hay mucha gente que habla y dice e interpreta lo que las personas con discapacidad deberían sentir o pensar o hacer, y me parece que con los jóvenes nos estaría pasando algo por el estilo, ¿no? No sé si nos sentamos a escuchar, a dialogar, a interpretar de manera directa qué nos están diciendo los chicos y las chicas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, bueno, agradecido tanto a vos como a Fabián y a la radio el espacio de compartir. Buenísimo. Qué raro que estamos, ¿no? Que ponemos a Mirta Legrand como yo que soy psicólogo social, digo, anda mal todo, ¿eh? Que es como si Jorge Luis Borges nos diera hoy una charla sobre el peronismo, ¿no? Es una rareza argentina. Y la Argentina está llena de rarezas. Y yo estaba ponderando a Feynman, que hizo periodismo esta semana con el presidente. Y bueno, si hay algo que dolorosamente hay que decir es que navegamos en el caos, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, el cambalache, la Biblia, el calefón, entendemos de muchas cosas porque la pasamos, vertiginosamente, no. Yo lo que te señalaba el otro día cuando tomábamos un café, que lo vengo diciendo, que el peligro es que la crueldad se haga costumbre, se naturalice, pegarle a un jubilado, negarle las pensiones a las personas con discapacidad, maltratar al pueblo, digamos, creo que se ha corrido la moral, ¿no? Decía Ernesto Tenenbaum, un periodista, esta semana, Milei muy gallito con Jan Moche y muy cagón con Trump, ¿no? Qué contraste, pero sin embargo es la Argentina que tenemos que atravesar. Hoy yo escuchaba palabras del general Perón que con su producción política y digamos, el 17 de octubre lo hizo la gente, ¿no? Lo hizo la gente en la calle, inesperadamente, y bueno, como nos llamaban, ¿no? El aluvión zoológico, esa cosa, la negrada, yo siempre me gusta decir, desde mi lugar de poeta, los desprolijos de la historia, y un día toman, ¿viste? Como pasó lo de la Bastilla, es muy significativo porque ni el propio Perón sabía del 17 de octubre. Es decir, que hay, ojalá suceda muchas veces los 17 de octubre, que a la oligarquía, a las clases dominantes le parece imperdonable,
primero que el pueblo desaliñado, desarrapado, se apropie de la realidad. ¿Y qué quiere decir en ese sentido apropiarse de la realidad? Que salga a la calle, que salga a la vida y que salga y se organice y se encuentre con otros. Pero estamos en un tiempo de redes sociales donde el encuentro se da más en lo digital que en lo personal. ¿Cómo reinterpretás hoy? Yo creo que es una falsa opción. Nos comimos esa curva, como dicen los pibes. ¿sí? Bien. Por debajo hay mucha soledad, mucho desencuentro, mucho no te escucho. Es decir, hoy escuchaba me llegó por esas mismas redes una española que hablaba del deterioro del lenguaje. Hoy es ok, oki, uki, uku, luku. Y mira que el ser humano tardó como 100 millones de años en encontrar el lenguaje. Y una de las formas del colonialismo y de la sumisión y del sometimiento es la anulación del lenguaje. La palabra permite encontrarse con otro, y encontrarse con otro permite tener un proyecto. Si vos tenés un proyecto y te organizás, eso resulta del peronismo. ¿sí? Nosotros teníamos, desde el 45 acá, tenemos y tendremos un proyecto y un modelo de país. Lo que está en disputa es eso. ¿Queremos un país para pocos o queremos un país para las grandes minorías y mayorías? ¿no? Es decir, eso es lo que se dispute desde hace 200 años, ¿no? Claramente, no es una novedad. Y vos escuchás muchas veces que a los dirigentes peronistas que se sientan en cualquier medio o incluso en las redes, dicen, ¿para qué quieren volver a gobernar? ¿Qué quieren hacer? Fabián, te dejo para que lo saludes a Ale y para que nos cuente después él un poco de los rengos de Perón. Ale, querido amigo, un gran abrazo. Che, qué linda la milonguita, tenemos que cantarla un día por estos pagos también, ¿eh? Por allá. Primero, una enorme alegría escucharte, sabes del cariño, de la admiración, de lo bien que lo pasamos cuando anduviste por aquí, por estos pagos nuestros. Bueno, y por supuesto, como decía Fer, hablemos un poquito de los rengos de Perón y de lo que significa asociado a este tiempo. Vos debes tener algunos, no tanto, pero algunos años más que nosotros. También quiero preguntarte digamos, gracias Fabi, yo voy para viejo o para más viejo, me faltan 2 para los 70, sin embargo, no tiene que ver con la cronología, porque uno tiene un cuerpo que va teniendo sobresalto, pero tiene la cabeza entera y dispuesta, un poco también contestando a lo de Fernando. Yo no voy a decir lo que decían sobre los jóvenes cuando yo era joven. Entonces, creo que lo que interpela la pregunta, primero que hay una gran confusión socialmente hablando, y no le pidamos a los jóvenes que estén menos desubicados que lo que estamos nosotros. Estamos en un momento de mucha desorientación exprofeso, es decir, los grandes medios de comunicación han ido taladrando, casi como decía David Brieva, ¿viste? Uno tiene vergüenza de decir que es peronista. Claro. Y eso es muy peligroso. Lo que yo te decía, Ale, con respecto al tema de los años, tiene que ver con que has vivido más cosas y has vivido otro tipo de salvajismo, pero si alguna vez imaginaste que desde lo concreto, pero también desde lo discursivo, de lo simbólico, íbamos a llegar a vivir semejante estado de cosas. Esto que vos decías, cuidado con la naturalización de lo que antes pareció horrorizarnos, la crueldad explícita. Yo no quiero ser fatalista, pero me parece que lo único que le falta a estos tipos es hacer desaparecer gente en lo concreto. Sin embargo, tengo una repregunta. ¿No está desapareciendo gente cuando a los jubilados le niegan la comida, el bono, cuando a los discapacitados le sacan la pensión? Son formas indirectas, ¿sí? Pero también hay desaparecidos sociales. Y además desaparecidos sociales que cayeron y caímos en la trampa de que la política era
un instrumento que había que derribar y que no tenía sentido, y que arreglate como pueda, flaco, arreglate, si no ves, si no caminás, si no oís, si sos jubilado, jodete, es un castigo divino. ¿Qué culpa tiene el Estado, que soy yo, que soy representante? No de una cosa patética, porque además, hay que dejarlo claro, él es solo el títere de los dueños del circo. Los dueños del circo, ¿vos sabés dónde vive, por ejemplo, Paolo Roca? ¿Sabés dónde vive? No. Yo sé dónde vive Cristina ahora. ¿Sabés los hijos que tienen, los lugares que se sientan a comer? De ellos no sabemos nada. De nosotros siempre, ¿viste? Que Sergio Massa es una cosa, que el otro es otra, pero, digamos, lo hacen todo en las sombras, en la sombra. Entonces, me parece que debería venir un tiempo de destape simbólico, donde la gente supiera de qué lado de la vida está cada uno. Nosotros estamos del lado, digamos, de los desamparados, ¿viste? No, los peronistas en general no son gente de éxito, son gente de trabajo, de lucha, de que tenemos el cuero curtido, pero, bueno, el otro día lo decía simpáticamente, tenemos dos problemas, yo que soy ciego, no veo, es incurable, y el peronismo que llevo adentro también es incurable, porque no hemos encontrado, no encontré otra. Mirá que quise ser de izquierda y todo eso, pero no me salió. Ale, contá brevemente, para gente de Caput que no conozca la historia de los Rengos de Perón. Bueno, Los Rengos de Perón es un libro que escribimos con un compañero poeta, Héctor Ramón Cuenya, que habla y pone a la luz pública y a la memoria histórica las primeras luchas fuertes establecidas en los años 70 dentro de la experiencia peronista. Siempre lo digo así. Nosotros en aquel entonces formamos parte de lo que se llamó el Frente de Lisiados Peronistas. Era una agrupación política que respondía a los sectores más dinámicos, a las izquierdas peronistas, claro, izquierdas peronistas que llevaban 200, 300, 400.000 personas a la calle, a las manifestaciones. Es decir, así como pasó con la discapacidad, pasó con el movimiento de villeros, el movimiento de inquilinos. Es decir, era difícil no estar haciendo política en ese momento. Entonces, yo quedo ciego en el año 73, me encuentro, gracias a la televisión, con que había unos pibes jóvenes, un poco más grandes que yo, que estaban luchando por una ley laboral. Es decir, hasta ese momento, yo que así repentinamente quedé ciego, no sabía nada de lo que era la discapacidad, y menos la discapacidad ligada al trabajo. Entonces, esos compañeros me enseñaron un montón de cosas, pero en realidad lo que me enseñaba a poner el eje donde hay que ponerlo. Nuestros problemas son diversos, pero el problema central era que si vos tenés trabajo, tenés dignidad. Pero eso no es que hablamos de nosotros en lo particular. Cualquier persona que me está escuchando, lo único que la puede hacer que está en la vida o en el mundo es trabajar. Bueno, Perón decía, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Bueno, se salteó eso. Algunos dicen los que viven del trabajo de otros, pero bueno, en particular, el trabajo permite estar dentro del mundo de todos. En ese momento los compañeros generaron, digo los compañeros y hablo en tercera persona, porque yo era el más chico y llegué unos días antes de que se promulgara la ley laboral para personas con discapacidad, que es más simbólica aún hoy porque comprometía no solo el Estado, sino a las empresas privadas y a las empresas ligadas a los servicios públicos, mixtas, privadas y estatales, a que no menos del 4% de su mano de obra de trabajadores tenía que ser personas con discapacidad. Lo cual le decía a la Ford, a McDonald's, no sé, a Telefónica, para dar ejemplos,
o a una pyme que tenía que tener personas con discapacidad. Seguramente hubiese sido complejo después adaptar los puestos de trabajo, pero es un enorme empuje porque hacía responsable al conjunto de una comunidad. No en vano, la dictadura en 1981 es una de las primeras leyes que derriba. Es decir, nunca fuimos avisados para lo bueno, ¿no? ¿Qué pasó con todo el grupo de compañeros y compañeras? Bueno, uno de los legados fue que yo fui uno de los pocos sobrevivientes de ese pequeño grupo que fue quedando, porque este grupo de personas con discapacidad había ido, como muchos miles de argentinos, diría millones, a buscar al líder a Ezeiza, y ahí sufrió persecuciones de López Rega. De hecho, el otro día encontré algo significativo, ustedes que andan por el peronismo y periodismo, mira, Sí. Me salió un juego de palabras. No está tan mal. No. Por lo menos acá periodistas y peronistas. Después hay que hacer las dos cosas en conjunto. Claro, bueno, se puede. Yo me siento muy cómodo, porque claro, acostumbrado, viste, a navegar en aguas ajenas, acá en aguas buenas, no es fácil. Me parece que en ese sentido el libro muestra que las personas con discapacidad podían participar en política, debían participar en política, y muchos de los compañeros quedamos resistiendo a la dictadura en las formas caseras que resistía un pueblo que no sabía que esa dictadura iba a ser tan cruel. Y justamente estos días, el 11 de octubre, se produjo un año más de la desaparición de la primer compañera con discapacidad, Claudia Inés Grunberg, miembro del Frente y de la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado, que fue la institución que promovió la ley laboral. Ley laboral que salió casi como máximo en 7 meses. Y además, gravemente hoy hay que decir, con dolor, que todavía no pudimos y que tenemos una ley de la dictadura que rige los destinos de la discapacidad. Pero también, volviendo al hoy y a este presente, este día, ¿no? Que no es esperable que los discapacitados salgan a la calle, se comprometan, sean revoltosos, entre comillas. Nos quieren domesticados, callados la boca, portándonos bien. Claramente el virulento ataque del gobierno nacional hoy a la discapacidad tiene que ver con ese pensamiento, con que es un sector manejable, que no se organiza y que no tiene capacidad de reacción, algo Claro, que le que salió mal. Claro, que somos, y no quiero herir a ningún compañero, somos como los idiotas de la historia, y bueno, los monstruos un día se revelan. La revolución de los invisibles, decía por ahí en una nota. ¿Viste? ¿Quién iba a pensar que un tipo como José Poblete, que era mi cuñado, que le faltaban las piernas, iba a pretender generar la resistencia a una dictadura? ¿Quién iba a decir que personas ciegas en Rosario iban a desaparecer por militantes populares? Y creo que sigue habiendo una deuda. Yo me siento muy elogioso por lo que está pasando, porque es unir aquel tiempo pasado con este presente en la calle, donde la gente dice, che, no queremos esto. Y la violencia no la produjimos nosotros, la violencia vino de arriba. Si vos le sacás a un tipo una pensión que quizás es magra, pero lo animalizás, por ejemplo, me enteré que mandaban a pedir la documentación a direcciones que no existían. Eso es un hecho macabro. Y hoy trataban de mostrar, Ale, que la violencia era alguno que sacado por la falta de respeto rompió una puerta, y que bueno, yo voy a señalar, perdón que te interrumpo, pero sí. ¿Qué pretenden? Que los pobres además no se enojen. Yo lo digo como psicólogo social, es extraño que los pobres además no se enojen. Yo no tuviera para comer, no sé, rompería todo.
porque estás hablando de lo elemental en un país como este, y donde aprendimos del peronismo que había derechos, el derecho a comer, el derecho a la vivienda. Hoy leía unas cosas que me llegaron de Ramón Carrillo, los 20 y pico de hospitales que hizo el peronismo. Vos vas a todo el interior y hay un plan de vivienda. Era tan grave ser un poco más justo. Si Perón no hablaba de comunismo, hablaba, acá podemos vivir dignamente, está bien, los capitalistas que se lleven una parte, pero repartí, viejo. Ahora viste que necesitan teñirnos de comunistas. A Kicillof todo el tiempo le dicen el enano comunista, es esto o el comunismo, y bueno, y esos discursos que pretenden instalar esta dicotomía en la sociedad, porque es la única tabla de salvación de esta experiencia de ultraderecha. Yo contestaría eso. La verdad que lo único que conocimos es el capitalismo en la Argentina sí. Y en América. Y yo no reniego, porque yo quisiera ser capitalista como son en Noruega, o en Suecia, claro. O en Dinamarca, viejo. No estamos pidiendo rareza. Bueno. Dijo alguien esta semana el presidente recibió a Javier Milei. Lo que quiero preguntarte, Alejandro, porque a propósito de esto que vos decías de la naturalización de la crueldad, la normalización, ¿sentís que estamos asistiendo a un nuevo despertar que puede ocurrir el domingo próximo en las elecciones, que está sucediendo un poco en la calle? ¿Cuál es la expectativa? Soy nihilista, soy escéptico los años, porque yo creo que por debajo se fue produciendo una derechización y la idea de que, viste, a nosotros no nos corresponde tener derechos. ¿Para qué querés? Los pibes que nos dicen el aguinaldo, digamos, yo no creo que las personas en general tengamos que aceptar ese destino trágico, pero me cuido, ¿viste? Estoy más grande, entonces no me ilusiono. Ojalá venga esa chica que uno desea y que le proponga algo lindo, pero vaya a saber, no sé, la patria es una muchacha tan desvencijada, tan maltratada, que no sé. Y creo que son procesos largos los procesos históricos. Fabián, cuando yo tenía 18, 19 años, tenía ese empuje que se tiene a los 17, 18. Claro. Pero, claro. Y además hay un concepto cuando vos sos joven que crees que sos eterno. Los procesos históricos son mucho más lentos y bueno, también estamos atravesando un proceso en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? De mucha degradación de conquistas sociales. Y además el peronismo se caracterizaba en América Latina por ser fundante de todo aquello que tiene que ver con la dignidad. Pero mirá que le dan. Y los nuestros también a veces desprolijamente no aportan. Claro, yo tengo algo de lo que tenía Evita. Ahora estoy hablando con usted y me apasiono como si estuviera en el boliche del pueblo hablando de fútbol. Me apasiono y soy un tanto fanático. Porque si vos querés cambiar el mundo, si no tenés algo de fanatismo, está peligroso, ¿no? Claro. Eso es un condimento del peronismo. ¿Sabés lo que se van a reír? El otro día escuché a Leonardo Fabio decir, ¿vos viste alguna vez un radical apasionado? Una frase del Leonardo Fabio, que símbolo. ¿Viste cuando nos dicen que no tenemos intelectuales los peronistas? Tenemos a Galasso, a Marechal, a Discépolo, a Mansi, ¿no? Una enorme lista, y te quedas recorto. Sí, me van saliendo, me van brotando, pero sí. ¿viste? Intelectuales y artistas. Y pensadores. Sí. Y todos además militantes, que es lo que hoy tuvimos estamos a Walsh. celebrando. Claro. Tuvimos a Walsh. Ale, enormemente agradecido porque hayas venido este viernes acá al estudio central de Radio Caput.
compartir con Fabián, conmigo, Diseño Universal. Por supuesto, la admiración y el cariño de siempre, el respeto también por tu vida, por tu trayectoria, y bueno, y siempre acompañándote para seguir divulgando la historia de los Rengos de Perón, porque me quedo con esto de que las personas con discapacidad pueden y deben participar en política, y ese testimonio es muy potente y es muy vigente en este tiempo todavía, así que enormemente agradecido. Yo, para despedirme, tengo una rareza, Fabi, que siempre sigo siendo el mismo. Es una rareza, pero... Es una rareza, claro. Bueno, la coherencia hay que bancarla, y el afecto por la gente que nos ha acompañado, yo no tendría que decirlo porque nadie me pagó para que lo diga, pero Fernando, en momentos personales de mi familia, él estuvo presente. Bueno, le salió el peronismo en ese momento, así que quiero agradecerlo públicamente, y también una alegría encontrarme con Fabián. Gracias. Nos vamos a encontrar pronto, si Dios quiere, Ale. Un gran abrazo y muchas gracias. Estoy mirando la tele, se me estrujó el corazón, parece que la morocha va a salir por el balcón. Son los mismos los de siempre, los que cantan con fervor, tienen la sangre caliente como la mano de Dios. Sin embargo, alguna gente estaba muy enojada si la morocha bailaba asomándose al balcón. Decían que estaba muerta, que había que jubilarla, la tuerta justicia nuestra, que aprenda a mirar la plaza. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Enorme momento hemos vivido aquí con Alejandro Alonso, el autor de Los Rengos de Perón, militante del Frente de Lisiados Peronista, y además un militante de todos los años, de todos estos años, para reivindicar la tarea, la pasión, el amor de tantas compañeras y compañeros que dejaron todo en aquellos años y a lo largo de estos 40 y pico años de democracia que estamos transitando, que duelen todavía, hoy más que nunca en la Argentina. Fabián, tenemos un ratito para cerrar. Mientras sigue la toma en la Agencia Nacional de Discapacidad, el interventor Vilches le pidió a todos los trabajadores que salgan de la sede, y se siguen juntando gente y medios, a pesar de que el gobierno ya habla de los violentos, como vos bien decías recién. Sí, claro, los violentos son los que rompen una puerta, o los que están enojados, pero no los que le quitan el pan de la boca a las personas con discapacidad, a sus hijos. Un apunte nada más. Hay muchas consultas respecto de cómo va a ser la accesibilidad con esto de la boleta única. ¿Qué accesibilidad? Bueno. ¿De Ahí qué está. me habla? ¿De qué estás Ahí hablando, está. Willis? Como dijera.
Arnold. Ahí está la gran pregunta, porque no solamente, digamos, es un enorme retroceso a mi entender, porque se acentúa la pérdida de autonomía y del derecho al voto secreto, además. Che, ¿no? Fabi, vos sos muy fino. ¿Qué querés? ¿Que voten los ciegos? Vos también sos bravo, estás pidiendo demasiado, che. Hay boleta única en Santa Fe, hace años ya que hay boleta única en Santa Fe, y se vota en forma accesible. Las personas ciegas votan en forma accesible en esa plantilla. Claro, hay que invertir recursos, hay que asesorarse con gente que sepa, testear la plantilla de votación, pero las personas ciegas en Santa Fe votan en absoluta autonomía y con accesibilidad en el cuarto oscuro. No va a poder hacer así en todo el país en este proceso electoral porque no hay área de accesibilidad en la Dirección Nacional Electoral, se ha desmantelado. Claro. No hay equipos en la ANDIS que puedan... Bueno, hay trabajadores y trabajadoras que saben del tema y podrían hacerlo, podrían ayudar y asesorar, como lo hicimos con la Cámara Electoral en otro tiempo, pero no hay voluntad política de que la accesibilidad sea hoy una realidad para las personas ciegas que van a votar el próximo 26 de octubre. Así que sí, claro, el voto asistido, Fabián. Claro, te corren con el voto asistido, porque se tienen el voto asistido, muchachos, y ustedes los acompaña el que quiere, y no solamente el presidente de mesa, querés ir con una persona de confianza, con tu mujer, con quien vos quieras, con tu hijo, con el que sea. Bueno, ¿qué nos vamos a asombrar? Juan Martín Ramos Padilla, que andará por ahí y bien conoce de lo que es la Radio Nacional y el trabajo enorme en la gerencia de emisoras hacia todo el país. Las radios del llamado interior del país, ninguna va a tener cobertura propia de elecciones este año aquí en la Argentina, en la Radio Nacional. Tomen todo Buenos Aires y escuchen lo que les dice Buenos Aires. Y nos sorprende porque es un proceso más del desmantelamiento del Estado y de la identidad nacional, claramente, ¿no? ¿Qué? ¿No se dieron cuenta que es un gobierno unitario, Fabi? Nosotros parece vamos a tener nuestra cobertura aquí, así que seguramente estaremos enlazados con Caput trabajando en la generación de información. ¿Les parece que nos vayamos con la voz de Perón ahí para terminar de emocionarnos? Claro. Qué mejor. Y nosotros nos reencontramos el viernes próximo. Abrazo, gracias, muchachos. Compañeros. Gran abrazo. El 17 de octubre, sin lugar a dudas, de 1945 fue el ícono fundamental y el inicio del gran movimiento que Perón decía que era el gran movimiento de los trabajadores. Por eso, en una de las 20 verdades oficialistas dicen que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. La verdad que este 17 de octubre nos encuentra en un contexto bastante complicado, ¿viste? Bastante...
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas.